Deportes en Radio Libertad. Muy buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad. Buenos días, Guillo, ¿cómo estamos? Muy bien, Eric. Buena canción, ¿eh? Buena canción. Tuvimos partidazo, como bueno fue ese partidazo de ayer. Por eso comenzamos con con la Copa del Rey, ese partidazo solo por parte de unos, ¿no? Entre el Betis y el Atlético de Madrid. Sí, la verdad que fue una muy buena ronda de cuartos de final de la Copa del Rey, la que se cerró ayer con ese Betis 0, Atlético de Madrid 5. Porque todos los partidos fueron, la verdad, atractivos de ver, ¿no? Por una parte o por otra, pero el Barcelona contra el Albacete, Barcelona visitando Albacete, el Alavés contra la Real Sociedad, el Valencia contra el Athletic de Bilbao, y pues anoche tuvimos ese Betis contra Atlético de Madrid que, los dirigidos por Diego Pablo Simeone se suman a la lista de equipos clasificados a las semifinales, donde ya se encuentra la Real Sociedad, el Barcelona y el Athletic Club. Los dirigidos por Diego Pablo Simeone podemos decir que hicieron un partidazo en el Estadio de la Cartuja, una Cartuja completamente llena, ¿no? A reventar para ver ese Betis que es cierto que llegaba con algunas bajas, ayer Eric las mencionaba, pero que sorprendió desde el inicio con la alineación de Adrián San Miguel, el portero del Real Betis Balompié, que viene siendo pues el tercer portero en la lista, ¿no? Detrás sí, el portero de la Valles, Copa, sí, pero detrás de Pau López y pues Álvaro Valles. Normalmente los entrenadores que hacen rotaciones de portero en Copa pues ponen al segundo portero y no ponen al tercer portero, sobre todo en un partido tan importante. Muchos hinchas béticos decían que esto era una final y que pues no lo consideraban, ¿no?, como un riesgo haber utilizado al tercer portero. Pero bueno, vámonos al fútbol, porque en este partido debutó la nueva contratación del Atlético de Madrid, Ademola Lookman, el nigeriano que ya anotó su primer gol con el Atlético de Madrid, un tremendo golazo. Fue el segundo gol, ¿no?, después de la anotación de Hanco. Recordemos que el Atlético de Madrid se va 0-3 al descanso. Ya varios aficionados del Betis estaban dejando la Cartuja para ese entonces. Lookman anotó ese gol. Simeone también hizo su anotación. Hanco, Griezmann y Almada anotaron en el segundo tiempo, y eso fue pues obviamente lo que sentenció estos cuartos de final para la clasificación del Atlético de Madrid. En el Betis simplemente hay que decir que es cierto que el Betis hizo un partido correcto desde el principio, pero que a medida que iban llegando los goles, pues obviamente el equipo se iba desconectando. Es la tercera el tercer enfrentamiento en el que el Betis recibe 5 goles contra equipos grandes. Ya lo hizo contra el Real Madrid, lo hizo contra el Barcelona, ahora contra el Atlético de Madrid en esta temporada. La verdad que queda en entredicho y queda muy cuestionada la gestión de Pellegrini en esta temporada, ¿no?, de lo que está con lo que está pasando, sobre todo en los partidos importantes, a pesar de ser quinto en la tabla de posiciones en la Liga, y ya queda fuera de la Copa del Rey. Pero bueno, sigamos hablando de la Liga, ¿no? Efectivamente, vamos con la Liga, porque empieza hoy esa jornada 23 con el partido entre el Celta y Osasuna, dos equipos que están cerca de la clasificación, pero no tanto en puntos. Está séptimo el Celta y el Osasuna está noveno, pero de puntos son 7 los que lo distancian. Es que vemos ese salto del séptimo al octavo, que son 5 puntos, y que ya lo comentábamos ayer, ¿no?, del octavo al 18º, que son 6 puntos. O sea, es que la diferencia es abismal entre esas posiciones, sobre todo, como digo, de la séptima a la octava. Celta y Osasuna, que como digo, buscan los dos acercarse a Europa. Celta está en estos momentos en puestos de europeos, y el Osasuna todavía no. El sábado ya tenemos también buenos partidos a las 2 de la tarde. Rayo Vallecano contra Real Sociedad, dos equipos dos equipos que necesitan salir de los puestos de abajo. El Oviedo en estos momentos es último y el Rayo 18º. Están en puestos de descenso los dos equipos. A las 4:15 Barcelona-Mallorca, con dos posiciones muy distintas. El Barcelona intentará seguir siendo líder y acercarse al título de Liga, y el Mallorca alejarse de esos puestos de descenso. Están en estos momentos a 2 puntos de ese Rayo, que es el que cierra el descenso. A las 6:30 Sevilla Girona, dos equipos con dinámicas distintas. El Girona en este 2026 cada vez está mejor, y el Sevilla cada vez le está costando más. A pesar de eso, están muy cercanos. Uno está 12º el Girona y 15º el Sevilla, con un punto más el Girona. Simplemente es que, como digo, está todo tan apretado que prácticamente todos los partidos son para decidir el descenso. La Real Sociedad juega contra el Elche a las 9 ese sábado. También dos equipos con uno mejor dinámica que el otro. La Real, evidentemente, que viene sin perder. Muy buen partido. Sí. Evidentemente, ese partido que se juega en el País Vasco. Y como digo,
digo, la Real que viene sin perder en este 2026. El domingo a las 2 empieza con un Alavés-Getafe, un partido evidentemente por la zona baja. A las 4:15 Athletic Club Levante, Athletic Club que intentará mejorar sus sensaciones después de pasar a las semifinales de la Copa, y el Levante que intentará salir de esos puestos de descenso. Aunque gane, no lo conseguirá porque está a 5 puntos de ese puesto 17º, pero bueno, querrá acercarse a la salvación. Atlético Madrid-Betis, se repite ese partido de la Copa. En este caso en Madrid, en el Metropolitano, se va a jugar esa venganza, ¿no?, que buscarán los de Pellegrini, evidentemente. Y a las 9 el Valencia recibe al Real Madrid, buscando uno, pues eso, salir de abajo, y el Real Madrid intentar acercarse al título, y al Barcelona, teniendo en cuenta que justo juega antes, el sábado, el Barça, y si empata o pierde, pues bueno, se podría poner primero el Real Madrid. La jornada se cierra el lunes, ese Villarreal Español, del que hablaremos el lunes, pero es un partido muy interesante, que juegan cuarto contra sexto, y hasta hace no mucho estaba quinto el Español, que se podría volver... El Español que había sorprendido en la primera mitad de la liga. Totalmente, y que últimamente no está este consiguiendo buenos resultados. Muy mal, estaba muy mal Español, está en su peor momento de la temporada. Veremos si vuelve a la buena dinámica. Seguimos con el fútbol porque tenemos polémica, pero no en España. Tenemos polémica en Arabia Saudí con Cristiano Ronaldo. Este culebrón está interesante, Eric, porque Cristiano Ronaldo se ha declarado en rebeldía precisamente por las contrataciones que está haciendo el Fondo de Inversiones Saudí. ¿Qué pasa? Que el Fondo de Inversiones Saudí es el que maneja las contrataciones de la Saudi Pro League. Sí, pero hoy han emitido un comunicado desde el gobierno saudí diciendo que es cierto que todo el dinero sale del Fondo de Inversiones Saudí, pero que son los clubes los que manejan la política de contrataciones y los que manejan pues cómo es que se lidera en el día a día las entidades deportivas. Pues bueno, Cristiano Ronaldo le echa la culpa al gobierno de Arabia Saudí porque en su equipo, que es el Al Nassr, pues no han hecho buenas contrataciones, a diferencia de otros equipos, como por ejemplo el Al Hilal, que contrató a Karim Benzema, quien ya en su debut anotó 3 goles, ¿no? El Al Hilal. Y pues el Al Ittihad, ¿no?, que también es otro de los equipos que está bien reforzado en la Saudi Pro League. Bueno, Cristiano Ronaldo no jugó el partido del lunes contra el Al Riyad, donde su equipo ganó 1-0. Recordemos, el Al Nassr en este momento es tercero, y hoy va a perderse el partido contra el Al Ittihad, uno de los equipos más importantes de la Saudi Pro League y con los que está luchando directamente por llevarse ese título. Ha salido a la luz que Cristiano Ronaldo no puede rescindir su contrato en este momento, pues porque tiene contrato vigente, pero hay una cláusula de rescisión que es de 50 millones de euros. Lo veo difícil, ¿eh? Se hablaba mucho de que, bueno, Cristiano Ronaldo a lo mejor está buscando una salida, pero ¿una salida para dónde? Pagar 50 millones de euros por un jugador que tiene 41 años, es cierto que es Cristiano Ronaldo, es cierto que físicamente, ¿no?, y con los estudios que él hace, puede que esté físicamente más joven en sus capacidades, ¿no?, esos estudios que se ha hecho Cristiano Ronaldo, pero es un riesgo, ¿no?, y al parecer Cristiano Ronaldo está manteniendo esta pugna con el gobierno de Arabia Saudí, pues para que le traigan buenos jugadores y les traigan buenas contrataciones al Al Nassr y pueda finalizar su contrato, pues, con tranquilidad en el fútbol de Arabia Saudí. Ahora sí, vámonos a otro deporte, ¿no? Hablamos poco de deportes de contacto, pero hay que hablar de Ilia Topuria. Hay que hablar de Ilia Topuria porque vuelve, vamos rápido con esto, vuelve el luchador hispano-georgiano, bueno, no directamente, pero sí he puesto un post en su Instagram en el que pone: el campeón está de vuelta. Esto se produce después de que llegase a un acuerdo con su exmujer, recordemos que tuvo ese conflicto judicial con ella y demás, parece que han terminado, no sé si en buenos términos, pero ha terminado ese conflicto, y él ha dicho que está de vuelta. Se va a enfrentar probablemente para buscar otra vez ser campeón del peso ligero. Ahora mismo el peso ligero lo tiene como campeón interino Justin Gaethje, que ganó a Paddy Pimblett en ese último combate, y bueno, lo tiene como interino porque evidentemente el campeón del peso ligero es Ilia Topuria. Pues parece que se van a enfrentar entre los dos. ¿Dónde? En la UFC Casablanca, ese pedazo de evento que se va a hacer en la Casa Blanca por el 250 aniversario de Estados Unidos. Pues bueno, parece que Donald Trump quiere que esté allí la UFC, y Dana White, pues bueno, le gustaría tener a Ilia Topuria allí. Veremos si lo acaba siendo. Sería este próximo 14 de junio. Veremos si vemos al español estar allí compitiendo, llevándose el título. Ojalá. Dejamos el deporte de contacto y nos vamos a otro deporte, al baloncesto, porque ayer hubo Euroliga. Euroliga, sí, Eric. Rápidamente, unas de cal, otras de arena. El Real Madrid perdió en su visita a Dubái 93-85 contra el Dubái Basketball, mientras que la buena noticia la trae el Valencia Basket, porque derrotó al Hapoel Tel Aviv 99-104 en condición de visitante, y en este momento el Valencia Basket es tercero en la tabla de posiciones de la Euroliga. Hoy continúa la jornada 27, donde tenemos duelo español, Baskonia contra el Fútbol Club Barcelona.
es baloncesto, pero el equipo se llama Fútbol Club Barcelona, que se llevará a cabo este partido hoy a las 8:30 de la tarde. Barcelona pues busca mantener su buena dinámica y mantenerse en los equipos de la parte alta de la tabla de posiciones, mientras que el Baskonia pues con una victoria le serviría muchísimo para poder salir de la parte baja de la tabla de posiciones. Cerramos hablando de el baloncesto en Estados Unidos, ¿no? Efectivamente, vamos rápidamente con eso también. No se movió Giannis Antetokounmpo en el día de ayer en el cierre de mercado. Se hablaba mucho de que podía ir salir de los Milwaukee Bucks. Tampoco se movió Ja Morant de los Memphis Grizzlies. Hubo muchos movimientos, vamos a repasar alguno. Ivica Zubac fue el movimiento más interesante del día de ayer. Se fue a Indiana Pacers a cambio de Benedict Mathurin y a Isaiah Jackson. Y después, por ejemplo, José Alvarado, que es hispano, se fue a los New York Knicks. A los Lakers llegó Luke Kennard por Gabe Vincent. Pero bueno, ya digo que no hubo mucho mercado. Ello 2-1, uno de los jugadores más interesantes del día de ayer, se fue a Minnesota Timberwolves, pero bueno, pues eso esperábamos. ¿Qué pasó con Yabusele, es jugador del Madrid, pues también se movió. Se fue a los Chicago Bulls, estaba en New York Knicks y se fue a los Chicago Bulls por Dalen Terry. Pero como digo, no hubo tanto movimiento como se esperaba, desgraciadamente, porque parecía que iba a ser una jornada muy intensa. No lo fue. Grande Yabusele. Ya, grande. Bueno, y nunca mejor dicho, grande, pero grande. Cerramos aquí las noticias y nos vamos a hablar con Pedro Pablo Parrado en su sección A Balón Parrado. Buenos y deportivos días por la mañanita, amigos de Deportes en Libertad. Las cosas del Atlético. Sevilla. Partido de cuartos. Un solo partido. Único partido. En la Cartuja. El feudo habitual ahora mismo del Betis, el equipo de Pellegrini, que juega muy bien. Y hoy no ha podido con el Atlético. Hoy ha sorprendido. Se ha notado el bautizo de Lundman, el nigeriano, con su nuevo equipo, el Atlético de Madrid. Ha sido el agitador. Ha dinamizado el juego ofensivo. No estaba Julián Álvarez indispuesto. Pero estaba Lundman, el nigeriano, recién aterrizado, recién llegado. Hasta han debutado algunos minutos los 3 fichajes. Los 3, Mendoza y Vargas. Es llamativo. Ha llevado el peso del partido, la posesión de la pelota. Ha sido un Atlético distinto, diferente, novedoso, llamativo. La sorpresa de la Copa, que nadie se engañe, 0-5. ¿Cuál sería el titular? Todo a la Copa. Es lo que se juega el Atlético y Simeone para ganar un título. Ahora le quedan 2 partidos semifinales y la final. En 3 partidos se puede rentabilizar la temporada ganando un título de Copa. 5 jugadores diferentes han marcado. Repito, 5 distintos y diferentes. Al final, el Atlético sigue vivo en la Copa. Sigue vivo en la Champions. También en la Liga, pero está mucho más alejado, más complicado. Por lo tanto, hay que ser práctico. ¿A qué nos jugamos la temporada? A la Copa. ¡Viva la Copa!, dicen en el Metropolitano. Viva la Copa, dice Parrado, ¿no? Viva la Copa y viva el Atleti, ¿no? Natalia, tenemos aquí en nuestra tertulia Atlética de Pro. Oye, ¿cómo viste el partido? Partidazo. Comentábamos, yo creo que el mejor de la temporada hasta ahora. Yo le comentaba a Eric esta mañana que fue un partido que dio mucho gusto verlo. O sea, porque normalmente uno dice, y esta ya es mi opinión, yo me siento a ver un partido del Atlético de Madrid y yo digo, bueno, vamos a ver si a lo mejor cae un empate o si vemos buenas jugadas, buenos goles, tal, porque muchas veces, y hay que reconocerlo, el Cholo Simeone le gusta aguantar, ¿no? Le gusta aguantar, le gusta mantener un poco el orden defensivo, pero es que aquí se vio un Atlético que dominó el partido de principio a fin, ¿no? Y un Ademola Lookman que, tengo que decirlo, cómo mola Lookman. ¿Qué te parece? ¿Qué te pareció ese primer partido del nigeriano, Natalia? Oye, ¿te sorprendió? Yo no le conocía, la verdad, mentiría si dijese que era un jugador que le seguía, y la verdad que salió con un compromiso y faltaba ese tipo de jugador, faltaba en el Atleti. Quizá desde Carrasco no se veía un jugador con tanta precisión, con tanta posesión, con tantas ganas de regatear, que faltaba mucho al Atleti, lo de llegar y regatear, de ahí el tercer gol, por ejemplo. Un golazo, entonces bueno, parece ser que sí que es la figura que buscaba el Atleti y nos puede dar muchas alegrías. Y que necesitaba, ¿no? Creo que por fin llega un jugador al Atlético de Madrid. Recordabas ahora a Yannick Carrasco, que lo hemos comentado muchas veces, que necesitaba ese perfil. Por fin un jugador que le das la pelota al pie y encara a su par. Y que no se va por velocidad, porque por ejemplo también encara mucho Giuliano Simeone. Que también se va por velocidad, ¿eh? También, es que tiene las dos cosas, pero cuando solo tienes velocidad,
es difícil a veces irte si no tienes espacios, pues porque no te falta ese regate. Pero es que Lookman tiene las dos. Por ejemplo, hay una jugada que recibe de espaldas y da un toque a un lado y se va del lateral derecho. Y en general, ¿no? Se entiende muy bien con Ruggeri, lo comentábamos con nuestro técnico, Julio, que como han jugado juntos, Ruggeri se le ve mejor, tiene más espacio por izquierda porque Lookman está un poquito más metido por dentro. Bueno, es que creo que le aportó muchas de las cosas que el Atlético de Madrid necesitaba, se las aportó solo él. Y es un Atlético de Madrid que jugó un partido, que es un partido muy importante de esta temporada, obviamente partido de eliminatoria a partido único en el Estadio de la Cartuja, en condición de visitante contra un Betis, contra el público del Betis, que sabemos que aguanta, que sabemos que apoya, y con muchos cambios, ¿no? Con muchos cambios en el 11 titular. Sí. O sea, arriesgando también por un jugador nuevo, que era su primer partido y que a lo mejor no salían las cosas bien. Hay que ver qué hubiese pasado porque supuestamente Julián Álvarez no jugó por estar indispuesto. Hay que ver qué hubiese pasado si hubiese apostado el Cholo por Julián Álvarez. Lo veremos este fin de semana. O sea, bueno, este fin de semana vuelve a jugar contra el Betis. Natalia, ¿tú crees que va a ser Julián el titular y que tiene hueco en este Atlético de Madrid Julián con el nivel que está enseñando? Claro. Sí, o sea, Julián es la estrella. Entonces yo creo que tiene hueco, que por fin yo creo que el Atleti está saliendo de ese agujero en el que se había metido y hay que darle minutos. Quizá quien empieza a tenerlo complicado es Sorloth. A ver, o sea, yo imagino que con la llegada del Lookman, Sorloth, que tampoco no sé si tiene muchas ganas de estar en el Atlético de Madrid, por lo menos hubo momentos en los que no las tenía. No sé si se ve un poco más fuera que dentro, pero yo creo que a pesar de que fuese por fiebre, por ese proceso febril, yo creo que un banquillazo le venía bien a Julián. Yo creo que Sorloth debe saber su rol dentro de la plantilla del Atlético de Madrid. Y yo creo que eso quedó claro desde el principio de la temporada, pues viendo a Julián titular y Sorloth entrando a jugar los minutos que restaban y también aportando. Y es fundamental eso para cuando, por ejemplo, Julián no está bien, que no estuvo bien en las últimas semanas, y Sorloth apareció con goles, Sorloth apareció con titularidades. Yo creo que eso es sano también dentro de una plantilla. Y ahora pues traen a otro jugador como Ademola Lookman, que va a aportar muchísimo más, ¿no? Sí, y además Sorloth tiene que entender que es el único jugador que tiene ese perfil en el Atlético de Madrid. Quiero decir, creo que en el propio Julián puede ser más parecido a un Griezmann, puede ser incluso alguna vez parecido a Lookman en algunas cosas. Me refiero en cuanto a asociarse con el equipo. Creo que hay perfiles parecidos como Baena y Almada, pero Sorloth solo está Sorloth. Delantero rematador, delantero tanque de área. El Joselu, efectivamente. Pues eso es importantísimo, ¿no? Yo creo que no sé cómo lo verás tú, Natalia, pero Sorloth tiene que seguir siendo muy importante en esta plantilla. Sí, pero es que no está sabiendo aprovechar sus oportunidades, porque cada vez que se le ha dado la titularidad, le cuesta. ¿Sabes? Entonces, tiene que ser importante, sí, pero bueno, igual su oportunidad de ser importante la está desaprovechando él mismo. Estoy un poco de acuerdo con eso. Si quieres hablamos para cerrar de la lesión de Barrios. Esa fue la mala noticia. Sí. Una noche redonda para el Atlético de Madrid. Qué mala suerte. O sea, cuando incluso haciendo un grandísimo partido que todavía tengas malas noticias, bueno, es lo que hay con el fútbol, con tantos partidos. Esto no paramos de verlo. ¿Cómo ves esa lesión y cómo crees que va a afectar al Atlético de Madrid, Natalia? Es pieza clave. Barrios ahora mismo es uno de los mejores del Atleti, entonces bueno, daremos paso a Mendoza a ver si sabe hacerse con ese hueco. Ojalá lo de Barrios no sea para mucho, pero bueno, 2-3 semanas seguro, en el mejor de los casos. Sí, la verdad, esa imagen de cuando se iba es dura, porque va corriendo y se le lleva la mano al, bueno, no sé si al isquio o por detrás, y que se queda en el sitio, ¿no? Otra de las imágenes del partido fue cuando enfocaron a Mateo Alemán en el palco de la Cartuja, ¿no? Porque se le notaba como cierta sonrisilla. Os lo dije. Creo que de satisfacción, ¿no? De ver, obviamente una goleada como la que estaba viendo, pero también ver los fichajes nuevos, cómo encajaron dentro del equipo. Que están funcionando, sí, es importante. Yo creo que sí. Dije yo que iba a ganar el Betis, me retracto aquí, evidentemente, pues bueno, ganó el Atlético de Madrid 5-0, pero voy a volver a decir algo en contra de lo que puede la gente pensar. Cuidado con Lookman, porque sé que hay mucho... O sea, yo sé que la gente se viene muy arriba, yo soy muy fan de Lookman, me gusta mucho, pero la gente tiene que recordar que es un jugador que a veces hace un partido buenísimo y después hace 5 malos. O sea, no estamos hablando de ese tipo de jugador regular que hace todos los partidos buenos como parecía que era Julián. No es ese tipo de jugador, que la gente no se sorprenda si de repente vemos 2 o 3 partidos malos de Lookman, porque a veces le pasa. Pero ojo que con la Atalanta apareció en momentos clave, ¿no? No, por eso digo que la gente que no se sorprenda. No digo que le den tiempo. Contra el Real Madrid, que también le anotó con la Courtois, entonces... Me encanta porque lo acabas de bendecir. No, tú basta que digas una cosa para que sea lo contrario, entonces... Yo lo digo antes. Contra Federico. Yo lo digo antes porque después cuando meta en 3 partidos seguidos 4 goles,
pues bueno, es lo que... Sabe que le puede tocar al Barça, ¿eh? Claro, Sabe sí. que le puede tocar al Tiene Barça. miedito, miedito. No, ni mucho menos, aunque yo, hombre, prefiero ver una Atlético Madrid-Barcelona en la final, ¿no? Simplemente antes de terminar, decir que hoy a la 1 del mediodía conoceremos cuáles van a ser las llaves de las semifinales. La primera semifinal se jugará la próxima semana y la siguiente, el partido marzo. de vuelta en la primera semana de marzo. Efectivamente, comentaremos el lunes todos esos resultados y toda la liga. Nos vemos el lunes.